En esta charla que van a ver ustedes, mi padre habla de esa experiencia, de esa vivencia, que es nacer en el ámbito rural, en la provincia de Buenos Aires, los personajes, las situaciones, mis abuelos, por supuesto, la vida familiar, todo aquello que impregnó su espíritu y que luego se concretó en su obra. Desde niño él tuvo esta inclinación por expresar de alguna forma ese mundo que le tocaba vivir y que afortunadamente pudo hacerlo de una forma tan cabal que le valió el reconocimiento a él, a su obra y a través de su obra a nosotros, quienes formamos parte de este vasto territorio americano. A veces me han preguntado qué concepto, qué me merece, qué es la Pampa, qué será la Pampa, qué he oído yo sobre la Pampa. Me refiero a la vida mía desde la niñez, desde la juventud. Una vez un paisano, no sé quién, no sé qué nombre tenía, respondió una cosa muy linda que quedó ahí en el grupo de la gente. Yo escuché y me acompañó ese recuerdo siempre, por así ser. El hombre definió su paisaje de esta manera. Para mí, dijo, con su fabla simple y directa, para mí la Pampa es como un cielo al revés. Por supuesto que en aquel tiempo yo tendría, no sé, 10 años, 12, 11, 13, algo parecido. No alcancé a medir la densidad de esa respuesta. Casi parecía una ocurrencia. Después me di cuenta que no, que era una feliz ocurrencia y algo más que eso. Una definición difícil de igualar. Sobre todo cuando había, como en él, la seguridad de quién era él. Él era la Pampa, él era el paisaje, él era el hombre que representaba lo animado de esa tierra. La Pampa es como un cielo al revés. Él se manifestaba así, hombre sobrio, de pocas palabras, como en general eran los paisanos, los parientes, la gente de mi sangre y los vecinos. Algunos verdaderos ejemplos de estoicismo, de seriedad. No eran gente triste, eran gente grave, gente seria. ¿De dónde aprendieron eso? ¿Del paisaje tal vez? ¿O de otra gente mayor? Había un concepto en aquel tiempo y siempre, el inferior aprende del superior. Ellos habían tratado a gente superior en manera de educación, de ser parsimoniosos, ser aquello que se llama sobrios, probos. Eran verdaderos ejemplos que ellos tomaban y no olvidaban. De manera que en su manera general de ser en su casa, frente a sus semejantes, ya sea en la taberna, a pesar de un bolazo, de un chiste, de una ocurrencia, de una cosa un poco pesada, que no falta, de acuerdo a la mentalidad de cada uno, lo general era una buena conducta, porque era peligroso no tenerla.
peligroso para su manejo, no saber ubicarse. Lo ubicaban, a la persona desubicada lo ubicaban rápido. Entonces es importante eso de que la Pampa es un cielo al revés. Otra vez algo parecido a los años lo dijo Celedonio Lemos. Lo conocí porque era un buen jugador de pelota, medio famoso en la provincia de Buenos Aires, Celedonio Lemos. Les estoy hablando del tiempo de la guerra, de la Gran Guerra, 1916, 18, así una cosa, o 17. Celedonio Lemos decía, mirá cómo se da de grande esta Pampa nuestra, hablando, pues él tenía parientes por 9 de julio, por Peguajó, por Bragado, por ahí. Cómo se da de grande nuestra Pampa, que Tata Dios tuvo que inventarle un mar para atajarla, que de no, decía, y si unos se sonreían, otros no, pero él manifestaba su admiración por su paisaje. Eran un poco como el paisaje, expresivo. La Pampa no tenía ecos, la Pampa no tiene ecos. Hay un sentido planimétrico que no lo tiene la montaña, que sí es altimétrica. La montaña está llena de ecos, y por eso el hombre es medio supersticioso y muy prudente, con la voz baja, la voz para hablar, porque el eco le despertaba un mundo desconocido y que no podía manejar ni dominar. El pampeano era más sereno, pero de pocas palabras. Yo los conocí bien porque esa era la condición, puedo decir, sin alabarme ni jactancia, que para conocer gauchos no tenía que irme muy lejos de mi casa. Por mi tío Gabriel Gallardo, don Gabriel Gallardo, sus hermanos, Inocencio Gallardo, algunos chaveros, algún vasco perdido por ahí, como Olegui, por ejemplo, don Olegui. Gente de pocas palabras, gente que decía, por ejemplo, Olegui, tenía un amigo que estaba muy enfermo, lo que después se habrá llamado cáncer, que era mal de costado. Y un día le dice ese hombre, lo viene a visitar, está todo el día, le dice, ando muy mal, cada vez me estaba muy delgado, muy mal, terminándose el hombre, 60 y tantos años. Ando muy mal. Me parece que si no es la última visita, por ahí pasará. Dice, no, tiene que volver para tener esas cosas. Entonces dice él, en un momento, vea don Gabriel, yo espero visitarlo en 20 días por aquel asunto, no sé qué asunto sería, un aniversario de algo que ellos conocían. Espero visitarlo. Si no vengo es porque anda mal las cosas, porque anda muy mal. Y era un hombre que daba palabras, no aventuraba fechas, ni horas, ni cosas. Y no vino ese día, le esperaron desde un día antes, y no vino. Y era la gran preocupación en el lugar, esa de qué pasaba con ese hombre, ¿no? Algo muy serio. Hombre que creía en lo definitivo, creían ellos tal vez en lo definitivo. Entonces el tío Gabriel le preguntó a la tía Urbana, ¿la corralera está en condiciones, la oscura? La oscura, sí, está en el ropero. Pónemela a mano, dice, voy a buscar caballo. Dice, sí, me voy. Eran 6 leguas donde estaba el otro señor. Dice, me voy a buscarlo. Y fue y buscó caballo, se vistió como de luto, de oscuro. Y se fue. Lo encontró muerto, por supuesto. Y estuvo 3 días y a los 3 días volvió. Esas noticias quedaron ahí en nuestra casa, en nuestra familia, con mucho pesar, con algunos detalles que yo no conozco, que se hablaban entre los mayores, pero eso da al mundo, a mucha gente, la impresión exacta de cómo se manejaba, cómo se manejaban ellos, cómo manejaban las cosas del destino, de eso que llamaban después el destino, ¿no? Eso es lo importante, eso me recuerda. Y por eso, cuando guitarreo y hago estas notitas muy sencillas que son
Esta es una introducción que escribió hace muchos años un joven de La Pampa, muy estudioso, muy artista, de buena gente, gente de libros y de música, López Buchardo. La canción del carretero en 1910, 12, canción del carretero. ¿Quién hizo los versos? Un hombre de La Pampa, que ya no lo nombró nunca nadie, eran amigos de él, Gustavo Caravallo. Llegó a ser un periodista importante en el diario La Prensa, un poco tiempo, y después no sé más de él, de Gustavo Caravallo. Conocí sus versos, conocí a alguna gente de su familia. Me gustó mucho su copla primera, cuando le dijo a López Buchardo: voy a escribir algunos versos sobre tu canción, y puso: en las cuchillas se ha puesto el sol, la tardecita muriendo está, y por las lomas del campo verde un carretero cantando va. Cómo se va nutriendo, eso representa el paisaje, eso es La Pampa. Y por las lomas del campo verde un carretero cantando va. Ese es el cielo al revés de que hablaba aquel desconocido gaucho que así lo definió. La Pampa es un cielo al revés. Conocí gente que manejaba eso. Como ese que decía, estábamos entre puros nosotros. La palabra gaucho la decían otros. La gente, incluso la gente de pueblo, la gente de ciudad o de pueblo chico, decía: mirá el gaucho aquel que bien vestido está, o que mal vestido, qué caballo flaco, qué caballo gordo. El gaucho. Ellos a sí mismos no se decían jamás gaucho. Ellos eran hombres que trabajaban. Nunca se dijeron gauchos. Y alguna vez alguien dijo, una vez estábamos entre puros nosotros hablando de malambos, de cómo se hacían lo que ellos llamaban las mudanzas, que no era en absoluto esto que después con los años uno ha visto una especie de concurso de atletismo, malambos que duran 6 minutos, 4 minutos, 8. Eso ni lo piense. Antes las mudanzas eran 3: la básica, taracatac, y la mudanza. Una travesura con un pie, con un taco, con un gesto, y lo entregaban como diciendo: ahí lo tienen. Y el otro decía cambiar y cambiar. Cuando había rivalidad en una taberna, había rivalidad, el otro tenía que devolver esa misma mudanza de picardía, el pie que se tuerce, y hacer una nueva, pero antes de un minuto, hacer lo básico, apoyarse, picar el suelo a ver cómo está el suelo y hacer la mudanza. Todo era sobrio, todo era una especie de probar la vida, probar la suerte. Eso era la danza en sí. Malambear no era hacer el concurso de malambo, eso que después lo organizó. Es posible que se influyera mucho la labor de unos señores Podestá que tenían un circo gaucho muy importante desde el punto de vista gaucho, donde había incluso domadores, no domadores, jinetes, que jineteaban 3 corcovos, 4 corcovos y se tiraban burlándose del caballo, y lo dejaban que saliera el caballo. Eso hacían en los circos, y en los malambos los hacían también de 2 o 3 a devolver. Nunca hacían el concurso de la danza, la fatiga de la danza. Y en los discursos de las obras de teatro que las escribía Pepe Podestá, que le llamaban Pepino 88, un verdadero gaucho, uruguayo era él. Fue el hombre que repartió, difundió el Martín Fierro, por ejemplo, a través de sus refranes y regalando libros, como se hacía en aquel tiempo. La Pampa la conoció la gente, la niñez, yo mismo, yendo al almacén a comprar. El que comprara, por ejemplo, una lata de aceite de 5 litros, que se vendían para el campo, no se podía comprar la pequeña latita, sino para el tiempo. Se compraba la quincena, se iba en un sulky, o si no, en un caballo con 2 árganas, 2 bolsas. Y entonces se volvía con eso,
Así, y al que compraba tal cosa de 5 kilos de hierba, 8 kilos de hierba mate, a ese le daban de regalo un ejemplar del Martín Fierro en aquel tiempo. Era un compromiso que tenía tal vez el editor, los editores, así a lo largo del país. Le hablo de Córdoba, Tucumán, La Pampa, nuestra Pampa. Una cosa ejemplar y hermosa. No había el interés de vender, sino de difundir la poesía popular. Gracias a eso se difundió tanto el Martín Fierro que todo el mundo conocía a manera de como de moraleja, de refranes, de consejas o de protestas, el Martín Fierro. Una buena condición. Algunos sí. Después la vida se encargó de clasificarlos de diferente manera, no muy afortunada. Por ejemplo, los payadores eran hombres fáciles para versificar en octosílabos. Tenían gran facilidad, hablaban en verso como muchos paisanos hablan, como muchos paisanos que no son ni poetas, ni letristas, ni nada. Yo he oído un paisano que estaba por jugar al truco y en un paraíso un pajarito cantó. Y el hombre no tenía ni copas ni nada, se llamaba Justino Contreras. En el Cerro Colorado, por ejemplo, hace de esto 15 años, algo más. Y él con su naipe y su amigo, Roberto Ramiro, más, mirando así, y siente el que canta un pájaro, o por ahí silbó, algo hizo, se hizo notar el pajarito ahí, y él miró para arriba, así, una sola vez nomás, y dijo: vos te quejás teniendo alas, ¿qué seré yo aquí en la tierra? Octosílabo perfecto. Tú te quejas teniendo alas, ¿qué seré yo aquí en la tierra? Además, el pensamiento. Tú tienes alas y te quejas, yo no tengo alas, ¿qué puedo? ¿Qué pobre de mí? Ahí está. ¿Qué es eso? Ahí nace la poesía. Ahí es el nacedero, el yacimiento de la poesía popular, plural y anónima. Después sale eso que le llama a la gente el folclore o lo tradicional, ¿no? Menos es la impresión que yo tengo de eso, ¿no? Es la impresión que el cantor no elabora, sino que traduce. Uno traduce él es un mensajero de voces que le llegan. Vamos a buscar ese camino de voces que le llegan. ¿Cómo le llegan? Es otro asunto. Él traduce lo que la tierra le dicta, lo que le va dictando la tierra, a través de la propia vivencia, de la experiencia, a través de muchos. Por aquello de que el hombre cuando inventa un verso o una oración o un pensamiento, recién entonces se vuelve multitud, mientras tanto es un solitario, ¿no? Recién se hace mucha gente, él se hace muchedumbre cuando expone algo denso y profundo, algo que tiene tercera dimensión. Ya no es él, ya es él más muchos otros que coinciden en la pena, en el dolor, en la gracia, en la rebeldía, coinciden con ese pensamiento lanzado por alguien alguna vez. Esa impresión tengo yo. Sí, porque lo había leído, no sé en quién, y me lo aplicó seguramente, ¿no? Que ella acostumbraba a decir, tenía buena preparación, pero no era en absoluto intelectual. Era una mujer de origen vasco, campesina, con mucho pensamiento, muchos silencios, mucha simpatía por la vida, mucha fuerza para vivir, recursos rápidos. Recuerdo una vez, pobrecita, se le vino un caballo desbocado, se le vino encima, había una zanja y un camino angosto, y por el camino angosto galopaba el chuzo, el caballo, y no había más que él. Entonces ella hizo la cara a un lado y lo abrazó por el otro lado. Le hizo una esquivada,
a los hijos del caballo y se abrazó el caballo que después la volteó como 3 metros más allá, galopó con él y se frenó el caballo. Entonces mamá cayó. Ya ve, esa ligereza de reflejos rápido, esquivar el golpe, ¿no? El golpe frontal y hacer eso. Era un poco así, muy decidida en ese asunto. Y lo mismo, eso lo debe haber leído ella. Lo ha leído, lo ha juntado, estaba fresco en ella esa impresión. Y lo comparó con el muchachito que empezaba a tocar la guitarra y andaba por ahí, con el joven. Usted es un cantor de artes olvidadas, mijo. Casi como diciendo, no se dé mucho corte, ¿no? Un poco así. Y a mí me valió de mucho eso, porque con los años me enseñó a ubicarme, que cuál es la misión mía, cuál será mi misión. Tal vez caminar por el mundo para que los demás no hagan como yo, o los demás no lleguen al olvido, no echen al olvido el canto popular, que para mí significaba una cosa muy importante, muy importante y definitivo. No tenía un sentido patriotero, absolutamente, no. Para mí no era trascendente, sino una necesidad de una misión, de hacer algo por eso. Así como por aquello de que quien ofende a otro me ofende a mí. Bueno, la misma cosa. No se piensa mucho, se hace, ¿no? Eso lo hacía yo. Sí, claro, porque mi padre era un hombre, como él decía, somos pobres con libros. Él no decía soy, sino somos, porque la familia era así. Mi padre tenía 2 caballos, que quería mucho. Su mujer, 2 caballos, 3 hijos y 4 baúles grandes con libros bastante usados. Muchos de ellos yo los he visto, muchos de ellos. La Ilíada de Homero. Yo no sé hasta qué grado la leyó, hasta qué grado la habrá comprendido él, no lo sé, no me atrevo a arriesgar un juicio sobre ese asunto. Sé que no estaba ahí porque alguien la puso, sino estaba bien gastadito, ¿no? Ya no tenía las tapas verdes que tenía antes. Y así el Parnaso argentino, muy ajado, muy escuchado, muy dado vuelta. Muy dado vuelta. Eso me lo leí 3 veces cuando me lo conocí de memoria. Ahí ya conocí todos los poetas del Parnaso argentino de aquel tiempo, en 1910, 8. Yo nací en el 8. Ahí alcancé a conocer esa inquietud. Ahí conocía al sonetista que por ahí me gustaba tanto, un entrerriano, Diego Fernández Espiro. Qué hermosos sonetos clásicos. Qué seriedad, qué ortodoxia tenía. No escribía sonetos como los escribía como nosotros, el grupo de jóvenes, que nos equivocábamos, que había ripios, repeticiones o cosas elementales y baratas, con tal de llegar a un final que nos resultaba interesante y que después nos dimos cuenta que no tenía nada que ver con lo que se llama, con el desvelo, con la poesía. Fernández Espiro era un maestro. Y después, por ejemplo, ¿a quién quiere que le nombre? Fernández Espiro. Ovidio Fernández Ríos. Era un poeta que nos impresionó mucho cuando teníamos 12 años, 13 años, mucho. Pero era un hombre que siempre estaba valientemente puesto en su mundo. Decía, por ejemplo, si abriendo un surco se destroza un brazo, queda otro brazo que recoge el trigo. A nosotros nos gustaba mucho, nos parecía ejemplar. Un hombre grande, nunca lo conocí. Lo leí mucho, sí. Lo leímos mucho en un grupo grande, 40 muchachos un sencillo colegio nacional, ¿no? Un liceo. Un secundario muy breve. El elemento en que se trabajaba era un elemento muy vasto, muy variado. Había telegrafistas de cuarta, de tercera, telegrafistas relevantes, que lo mandaban, por ejemplo, a Mendoza a relevar un segundo jefe que estaba enfermo, o que se ausentó, o que se fue,
y lo mandaban 2 meses, al rato lo hacían traer otra vez a la central, ya sea Mercedes San Luis o Rosario o La Banda en Santiago del Estero, y de ahí lo despachaban para Salta, para el lado de Salta, para el norte argentino, y si no para lo que llamaban el sur que es el de acá, el que va a Bahía, el que va a Mechita, Bragado, esas cosas. Mechita, yo me acuerdo. Yo he traveseado en eso. He aprendido muchas cosas. He visto la muerte también ahí, la muerte destrozada. He visto hombres hechos 200 pedazos, hasta agarrados por un tren, junto, pues, como todo chico curioso, a acercarse a ver qué pasó, y me echaban. Retírese, mijo, retírese. Y yo veía despojos humanos, pedazos de codos, de brazos, de piernas, que lo agarró el tren, lo hizo bolsa, lo hizo pedazos. Lo he visto 1 o 2 veces fácilmente. 1 o 2 veces. Me impresionó mucho. Después otra cosa linda que he visto cuando muchacho, que me ha gustado, eran los pintores del ferrocarril. Los que viajaban en un vagón, y eran 6 o 7 pintores. Me acuerdo un tal Fontanillas, qué lindo cantaba y qué lindas cosas decía. Era alegre, pintoresco, como un ciudadano, como un joven andaluz, siendo él criollo. Tal vez, y de ciudad, por su fabla, se veía que era un hombre de una ciudad grande, póngale Rosario, Buenos Aires, no sé. Y los otros pintores eran los criollos, los que pintaban las estaciones. Pintaban marrón y gris, a lo largo. Y ellos tenían su divertido, ganaban su sueldo, buscaban sus pucheros, se habría comido pucherito, asado, bifecitos con ellos, en fin. Pero las cosas que yo aprendía de los versos que ellos cantaban, tarareaban, eso de Jorge Newbery, cuando murió Jorge Newbery, se hicieron 2 clases de poesía, la poesía grosera y popular de los arrabales, que hablaban de un gringo que subió en un globo y se derrumbó el globo, y al chau, el gringo al suelo, ¿no? Eso, hablaban de eso, y luego lo otro. O Jorge Newbery, tu nombre está grabado con letras de oro para jamás morir, la cosa galana, simpática, el homenaje. También yo aprendí las 2 formas de cantar, la elegante y la otra que me prohibían en mi casa. Eso no se canta, con malas palabras, por el gringo que se le derrumbó el globo. Y así fue entrando el canto popular de a poco, no muy estudiado. Y luego lo que se fue aprendiendo en la casa era el nombre en quechua. Mi padre hablaba quechua, no era ningún ortodoxo, hablaba un quechua de tipo santiagueño, así. Y aprendí los nombres de los árboles, de los yuyos, de los sustos, la manera, los recuerdos, los refranes, Chainaninki pero pitayacha, así dicen pero quién sabe, lo aprendí a los 6 años. Cuando se habla de alguien, y alguien lo asegura así, uno dice Chainaninki pero pitayacha, así dicen pero quién sabe, la duda. Se expresaba en quichua, y eso lo oí en mi casa, y yo mismo lo transmitía por ahí. Y así fue. Es lo que se aprende porque sí, lo que se aprende oyendo porque sí. No se toman lecciones, se aprende la vida, su lenguaje, el aire. Había una cosa que yo no conocía, la escarcha negra, y alguna vez he tenido las alpargatas oscuras, la suela de mi alpargata oscurecida. No sé por qué sería. En algunos lugares cerca de los maizales había una escarcha negra, así como en otras está la escarcha plateada, la que brilla de lejos, sale el sol y brilla la escarcha a las 6 de la mañana. Había zona de escarcha negra. ¿Por qué? ¿A qué? Nunca averigüé mucho ese asunto, pero lo viví, lo de la escarcha negra, y así.